Hola a todos, buenos días. Muchas gracias por conectarse al webinar. Mi nombre es Melina Cisterna y pertenezco al área comercial de MatBarrofex. En el presente webinar vamos a explicar cómo utilizar las diferentes herramientas de cobertura de dólar para empresas importadoras. Como ahí pusimos en el chat, dejaremos sobre el final un espacio para preguntas que podemos ir respondiendo y a su vez les vamos a dejar nuestro mail de atención al cliente para que luego nos puedan solicitar tanto la presentación como la grabación del webinar. Bien, vamos a comenzar explicando qué es un contrato de futuros. Tal como se puede ver en la presentación, un contrato de futuros es un acuerdo por el cual alguien se obliga a comprar o vender un determinado activo, en este caso puede ser un commodity o un instrumento financiero, a una fecha futura. Estos contratos son estandarizados en calidad y en cantidad, a diferencia de los contratos forward, ¿sí? Que son contratos acordados entre partes que se negocian en mercados no institucionalizados. Tienen una fecha y un lugar determinado, la variable es el precio y esto se negocia en las pantallas de negociación provistas por el mercado, y a estos contratos se les solicitan garantías que minimizan el riesgo de incumplimiento. En nuestro mercado existe la cámara compensadora denominada Argentina Clearing, ¿sí? Que va a garantizar el riesgo de incumplimiento y va a hacer que esa operación se asegura para ambas partes. Por otro lado, los contratos de futuros tienen posibilidad de cancelación de ese contrato de forma anticipada o esperando al vencimiento del mismo. ¿Cuáles son los diferentes flujos que intervienen en las operaciones de futuros? Por un lado está el margen inicial, que es un depósito de una determinada cantidad de dinero, generalmente un porcentaje de la inversión, para asegurar el cumplimiento de la operación. Este margen inicial se solicita a ambas partes, ¿sí? A comprador y a vendedor, y es reintegrado al cerrarse la posición. ¿Qué hace la cámara compensadora con esto? Minimiza el riesgo de incumplimiento del contrato. ¿El margen variará de acuerdo a si es un contrato de compra o de venta? Esto no es correcto, ¿sí? A ambas partes se le va a solicitar el mismo margen. Por otro lado, si el vencimiento es cercano o no, sí. En el caso de los contratos de futuros, cuanto más lejana sea la posición, luego lo vamos a ver, mayor es la exigencia o margen requerido. Por otro lado, el otro flujo que intervienen en las operaciones de futuros son las diferencias diarias o lo que nosotros llamamos mark to market. Según cómo sea la evolución del precio, de acuerdo al ajuste diario, el participante irá ganando o perdiendo dinero. Por ejemplo, si la evolución del precio les resulta desfavorable, para evitar tener que cumplir y pagar la pérdida total sobre el final de la operación, lo que se le va requiriendo son depósitos diarios. En este slide vamos a ver cuáles son las garantías requeridas para el caso de los contratos de futuros de dólar. Tal como se puede ver en el cuadro, el primer mes es la posición en curso, es decir, si yo quisiera hoy abrir un contrato de futuros de dólar, tendría que estar integrando 10.600 pesos por contrato. Segundo mes sería la posición de agosto, es decir, si yo quisiera abrir un contrato de futuros de dólar de agosto, tendría que estar depositando 11.200 pesos, y como se puede ver, hay 12 meses listados, ¿sí? Cuanto más lejana sea la posición, mayor va a ser el margen requerido. Algo importante a destacar es que para cubrir estas garantías el participante no solamente puede depositar pesos, ¿sí? En el link que se encuentra ahí abajo, que luego les vamos a compartir, se detallan todos los activos aceptados en garantía por la cámara compensadora. ¿Cuál es la idea de esto? Es minimizar el costo de inmovilización del capital utilizando diferentes instrumentos, tales como pueden ser bonos, plazos fijos, acciones, ¿sí? Dólares. Entonces, cualquiera de esos instrumentos que estén aceptados en el listado de activos, el inversor los puede dejar como garantía, teniendo en cuenta que cuando cierra la posición, como se dijo anteriormente, al vencimiento del contrato o haciendo la operación inversa, ese margen es devuelto. Acá vamos a ver un simple ejemplo de cómo funcionan las diferencias diarias y también cómo funcionan los márgenes. Tenemos dos participantes, según como se puede ver en el ejemplo. El participante A realiza una compra de dólar agosto a 74,90
y el participante B va a vender dólar agosto a 74,90. Ambos participantes no se conocen entre sí, ¿sí? La pantalla de negociación es ciega, pero saben que existe la cámara compensadora que va a garantizar el cumplimiento de esa operación. Para que esa operación se pueda realizar, ambas partes tienen que comprar y vender la misma posición al mismo precio, ¿sí? Entonces, cuando esa operación se calza, a ambas partes la cámara compensadora les va a solicitar, como se puede ver en el ejemplo, el mismo margen de garantía, 11.200 pesos, tanto al participante A como al participante B. Cuando finaliza la rueda de negociación, en el caso de los futuros de dólares, sobre las 15 de la tarde, la mesa de operaciones va a publicar el precio de ajuste del día, ¿sí? Supongamos que el precio de ajuste del día para la posición de dólar agosto es 74,92, entonces vamos a ver qué le sucede a ambos participantes y cuáles son los flujos que van a intervenir en la operación. El participante A había efectuado una compra de dólar agosto a 74,90 y el precio de ajuste fue 74,92. Por lo tanto, en este caso, el participante tiene 2 centavos por contrato a su favor. Como el tamaño del contrato para en el caso de futuros de dólar es de $1.000, el participante A, si así lo quisiera, podría retirar 20 pesos. Veamos ahora qué pasó con el participante B. El participante B había efectuado una venta de dólar futuro a 74,90 y el precio de ajuste es 74,92, por lo tanto tiene 2 centavos por contrato en contra. En este caso, como el tamaño del contrato es de $1.000, el participante va a tener que depositar 20 pesos. Siguiendo con este mismo ejemplo, supongamos que ambos participantes no deciden cancelar el contrato durante la rueda de negociación y el contrato se mantiene abierto. En este caso, el segundo día, supongamos que el precio de ajuste es 74,91, entonces el participante A va a tener un flujo diferente del que vimos anteriormente. Como había efectuado una compra de dólar futuro a 74,90 y ahora el precio de ajuste es 74,91, el participante A estaría perdiendo 1 centavo, entonces por el tamaño del contrato debería depositar 10 pesos. ¿Qué le sucede al participante B? El participante B había vendido dólar agosto a 74,90, el precio de ajuste es 74,91, por lo tanto tiene 1 centavo en contra a depositar. Por el tamaño del contrato, que es de 1.000, por el tamaño del contrato, que es de 1.000, debería ganar 10 pesos por contrato. Vamos a ver ahora el detalle de las especificaciones de este contrato, en el caso de futuros de dólar. El tamaño del contrato es de $1.000, ¿sí? La cotización es pesos por cada dólar con 2 decimales. El ticker, es decir, cómo se verán las pantallas de negociación, será DO, luego seguido del mes del contrato y posteriormente el año. Las series, es decir, los meses listados, será cada uno de los meses del año. Como vimos anteriormente, hay posiciones listadas por cada uno de los 12 meses del año calendario. El vencimiento y último día de negociación será el último día hábil del mes del contrato, en este caso para la posición de julio, va a ser el 31 de julio. El tick mínimo es 0,01 pesos por cada dólar, esto es el movimiento mínimo que puede tener el contrato, y la forma de liquidación será por diferencias de precios. En este caso no hay entrega física de los dólares, sino que al final, digamos, de ese contrato, se liquida contra la comunicación BCRA, la comunicación desde el BCRA a 3.500. Esto es una referencia de una encuesta que realiza el Banco Central a las entidades financieras sobre el dólar mayorista. Vamos ahora a ver un ejemplo de cobertura compradora con futuros para entender bien cómo funcionan los flujos. Supongamos que usted es el dueño de una empresa importadora de electrodomésticos. En el día de hoy usted acuerda comprar productos con su proveedor, la compra de productos por un monto a pagar de $50.000, que serán abonados el día que reciba la mercadería a fin de agosto. ¿Cuáles son los riesgos que pueden llegar a existir? Los riesgos es que sube el tipo de cambio, por lo tanto que exista una suba en los insumos con ingresos fijos en pesos.
¿Qué es lo que le conviene hacer a este participante? Tomar una cobertura en futuros, comprar dólares a futuros. Es decir, la empresa lo que va a hacer es fijar hoy el precio de compra de los dólares que va a necesitar a fin de mes para abonar esa mercadería. Como vimos anteriormente, entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta empresa importadora? Compra futuro de dólar, posición agosto 2020. El precio de compra va a ser 74,90. Y ahora vamos a ver los distintos escenarios al vencimiento o cancelación de ese contrato. En este ejemplo que vamos a ver, no se va a considerar las comisiones o derechos del mercado, así como tampoco las que cobra su agente, ni las incidencias de los márgenes en los siguientes cálculos. Bien, supongamos que el tipo de cambio de referencia al término del contrato, ¿sí?, es de 74,50. Entonces, ¿cuál sería el cálculo por el resultado que este participante debería hacer? 74,50 menos 74,90, que era el precio de compra del contrato de dólar futuros posición agosto, por 1000, que es el tamaño del contrato. En este caso el participante estaría teniendo un resultado negativo de 400 pesos. Este caso sería un caso de escenario bajista. Supongamos otro caso que al vencimiento de ese contrato, ¿sí?, el tipo de cambio es de 74,60, por lo tanto el cálculo que el participante debería hacer es 74,60 menos 74,90 por el tamaño del contrato, que en este caso es 1000, el participante tendría un resultado negativo también de 300 pesos. ¿Qué sucede si el tipo de cambio al final del contrato es igual al precio de compra con el que el participante había efectuado la operación de futuros? En ese caso no habrá variación en el resultado. Y veamos los siguientes dos casos que son con escenarios alcistas. Supongamos que el tipo de cambio en referencia al contrato es de 75,20 y el precio de compra al cual él había ingresado y había comprado la posición de futuros era 74,90 por 1000, que es el tamaño del contrato. En este caso el participante tendría una ganancia de 300 pesos. Vamos al último ejemplo. Supongamos que el tipo de cambio en este caso es 75,30 y el precio de compra al cual el importador había efectuado o había tomado su cobertura era 74,90 por el tamaño del contrato. En este caso, el participante tendría una ganancia de 400. Sigamos. ¿Cuáles son los beneficios de operar futuros de dólar? Listamos tres grandes beneficios. El primero es la cobertura del riesgo de tipo de cambio, ¿sí? El importador tiene obligaciones en moneda extranjera y por lo tanto decide comprar un contrato de futuros porque tiene que cubrirse ante la suba del tipo de cambio. Por otro lado, posicionamiento a la suba o a la baja del tipo de cambio. En este caso, el inversor puede tomar posiciones de compra si piensa que el tipo de cambio va a aumentar y posiciones de venta en el caso de que piense que el tipo de cambio va a disminuir. Y un último beneficio que vemos es el arbitraje de rendimientos de colocaciones en pesos versus colocaciones en dólares. ¿Qué sucede en este caso? En vez de hoy desembolsar los pesos para comprar los dólares, ¿qué se puede hacer? Se puede colocar esos pesos a tasa y tomar una cobertura en el mercado de futuros. Al vencimiento de ese contrato, con esos pesos y el resultado de la operatoria de futuros, el participante puede acceder al mercado mayorista, ¿sí?, y comprar esos dólares, y el resultado obtenido por la tasa de interés en pesos va a resultar una operación favorable. Ahora vamos a ver algunos mitos relacionados con la operatoria de futuros. El primero es: no puedo cubrirme con futuros porque en mi empresa nadie es especialista en el tema. Esto es un mito, ¿sí? La especialización debe estar en el agente o intermediario. Ustedes no tienen por qué saber o ser expertos en coberturas de futuros, ¿sí? Lo importante es que busquen algún broker que los pueda asesorar y guiarlos sobre la operatoria que deben realizar. Luego les podemos dejar un listado de todos los agentes habilitados en nuestro mercado para que ustedes lo tengan a disposición por si se quieren contactar. Por otro lado, operar con futuros es caro. Esto es un mito. Hoy el derecho de mercado es de 0,20 dólares por cada 1000 dólares, que es el tamaño del contrato,
más la comisión que su agente le puede llegar a cobrar. Por otro lado, tengo que poner garantías y eso me inmoviliza pesos. Este es un mito, como lo vimos anteriormente. Se aceptan un montón de activos aceptados en garantía, algunos están listados ahí, plazos fijos, fondos, acciones, bonos. Así que no solamente se pueden dejar pesos, sino que también se pueden dejar otros activos. Otro mito es en el mercado de futuros no hay suficiente liquidez. Hoy hay un interés abierto de 3.800 millones de contratos de dólares y un volumen diario promedio de 325 millones. En el caso de que usted quiera operar futuros, ¿cuál es el canal más habitual? El inversor lo que tiene que hacer es coordinar su necesidad de cobertura con un agente. Como figuran ahí abajo, ahí está el listado de todos los agentes habilitados en nuestro mercado, y es el agente quien va a ejecutar la operatoria, la posición de compra o de venta en el mercado de futuros, en este caso Mat/Barrofex. También existen algunos agentes que les ofrecen pantallas de MEA para operar directamente ustedes mismos al mercado. Y para ir cerrando, lo último que les vamos a dejar acá es el visor de precios en tiempo real. Esto está en la página pública de Mat/Barrofex, y la idea es que ustedes puedan tener o puedan consultar los precios en tiempo real de lo que se va operando en el mercado. En las pestañas de arriba está seleccionada la pestaña de futuros financieros, y se pueden ver todo el listado de las posiciones de dólar en cada uno de los meses del año. Acá se puede ver bastante información relacionada con la operatoria. Está detallado tanto el volumen de compra, los precios de compra, de venta, el último precio, la variación en términos nominales respecto al precio del día anterior, el precio de ajuste, que era lo que veíamos en los ejemplos, precio máximo, precio mínimo, y el interés abierto, que es la cantidad total de los contratos que pertenecen a abiertos al final del día relacionado a cada posición. Hay algo que a lo mejor les puede llamar la atención en la pantalla, que es la sigla DOA, ¿sí? En este caso es el renglón mayorista, y para acceder, digamos, a esta operatoria se necesitan poner ofertas de 1000 contratos como mínimo. Por otro lado, también ustedes acá, si les interesa a lo mejor seguir una determinada posición, seleccionando la estrella pueden agregarlo a favoritos, y después por otro lado al lado hay un gráfico donde, bueno, tienen información del TradingView para los que les interese seguir un poco más el análisis más detallado. Así que bueno, hasta acá llegamos con la presentación. Les dejamos nuestro mail de atencionalcliente@matbarrofex.com.ar. Los que soliciten la presentación nos pueden escribir y se las enviamos, lo mismo que la grabación, y ahora dejamos el canal abierto para consultas en el caso de haber. Gracias, Melina. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, vamos con una ronda de preguntas. Tenemos a Ezequiel, que está preguntando, en un escenario de eventual mercado cambiario desdoblado, ¿a cuál tipo de cambio se ajustaría Rofex? ¿Comercial o financiero? Pregunta Ezequiel. ¿La querés responder vos esta? Sí, cómo no. No, Ezequiel, Meli explicó bien en los términos del contrato. El contrato se ajusta por la comunicación 3500 del central, ¿no? Es un dólar mayorista, es un dólar encuesta que realiza el SRA, y a la finalización del contrato, o sea, a finish, todos los contratos se ajustan contra el dólar que publica el Banco Central. O sea que la operatoria de dólar se está realizando sobre dólar comunicación 3500. Tenemos más preguntas, Meli. Leandro pregunta si puede invertir siendo particular. Sí. ¿Estoy silenciada? Ah, no. Sí, no hay ningún problema. Lo que vos tenés que hacer, como dijimos anteriormente, es contactarte con alguno de los agentes habilitados en nuestro mercado, y él te va a guiar sobre la operación de cobertura que vos podés realizar. Perfecto. Un segundo. En el caso de poner pesos como aval, ¿cuál es el porcentaje? Calculo que estará preguntando el aforo, ¿no, Nicolás? En el caso de poner pesos, estos se toman al 100%, no hay un aforo para ese instrumento. Perfecto. Leandro pregunta, el margen inicial para ambos es por contrato, ¿verdad? Sí, exactamente, pesos por contrato.
Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Meli, otra pregunta. ¿Podés contestar qué instrumentos se pueden tomar en garantía? Sí, después lo podemos compartir o les dejamos el listado. El listado es bastante amplio, tiene lo que es pesos, dólares, fondos comunes de inversión, plazos fijos, acciones, bonos, avales también se pueden dejar. Así que bueno, es bastante amplio el listado. Para la idea es no inmovilizar pesos, pueden dejar cualquiera de los otros instrumentos. Perfecto. Carolina pregunta, ¿los contratos son estructurados o se convienen entre los ofertantes y adquirientes? No entendemos bien la pregunta, son estructurados. Los contratos son estandarizados. Carolina, no sé si vas por ese lado, tu pregunta. Y por supuesto que se convienen entre, o sea, el precio sale de la oferta y la demanda, ¿no? Ariel pregunta, Meli, si se pueden dejar letes en garantía. Letes, no, entiendo que no estaban aceptadas, pero podemos repasar el listado. A ver si están incluidas. Me parece que no. Perfecto. Leandro está preguntando, ¿cuál es el volumen operado diario? Pregunta si es en pesos dólares, pregunta, ¿no? El contrato, Leandro, el contrato, el volumen diario promedio lo medimos en cantidad de contratos, ¿no? Y esa cantidad de contratos llevado a dólares se está dando un promedio de 325 millones de dólares diarios. Santiago pregunta, ¿cómo se toman los dólares en caso de querer poner garantías de contratos en esa moneda? Se toman al 100%, no hay un aforo. Perfecto. Nicolás pregunta, ¿no entendió el caso de no tener garantía? ¿Se debe poner el 100% del valor de contrato en pesos? No entiendo bien. A ver, cuando vos abrís la posición, vos tenés que poner una garantía, te lo van a solicitar. No sé si iba por ahí la pregunta, pero siempre para abrir el contrato te van a solicitar que integres un activo aceptado. Perfecto. Nicolás llegó tarde y tiene pregunta, ¿al momento de la cancelación del contrato se reciben dólares o su equivalente en pesos? No, o sea, te vamos a devolver el mismo instrumento que vos integraste en garantía. No hay un cambio de eso. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Hay otra pregunta? Eduardo pregunta, ¿el contrato de ROFEX no impide acceder al mercado libre de cambios? No, salvo que no. A ver, esto es un mercado institucionalizado y digamos, el contrato de futuros de dólares es el que se opera en Matva ROFEX, independiente a lo mejor de otro. No sé si vos, Fede, querés agregar algo adicional a eso. No, tal como dice Meli, o sea, es independiente la negociación del contrato ROFEX de comunicación 3500 al mercado libre de cambio, ¿no es cierto? O sea, se utiliza como cobertura el instrumento del derivado y después se accede según, a ver, el acceso al mercado libre de cambio viene dado a según qué actores se le tiene acceso, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el acceso al mercado mayorista lo tienen los importadores y exportadores, ¿no? O sea, el mercado libre de cambios hay un acceso para el público en general, un acceso que está limitado, ¿no? Miguel pregunta, ¿cuál es el límite de cotización tanto a la suba como a la baja diario? O sea, el túnel de negociación en el límite de negociación del contrato de dólar. ¿Vos hace referencia al tick mínimo, al cual es el movimiento mínimo de que varía el contrato? No, el movimiento de precios a la suba o a la baja del contrato. Bueno, no tiene límite estipulado. Claro, no tiene límite estipulado al margen, pero por supuesto que hay una protección a todos los participantes para que ese límite no sea infinito y puedan los participantes tener
riesgo de exposición, ¿no? Pero casi siempre el límite está acotado al margen, ¿no? Andrés pregunta, la disponibilidad de los dólares al terminar el contrato. Pregunta si se disponen inmediatamente o en algún plazo. Los dólares, vos te referís a si vos pusiste dólares como garantía, cuando se cierra el contrato, la liberación de las garantías la hacemos sobre el final del día cuando Argentina Clearing procesa, o sea que a lo mejor las tendrías disponibles al día siguiente. No sé si a lo mejor es esa la pregunta que querías hacer. Algo importante a tener en cuenta es que este contrato, recuerden que la liquidación, digamos, no es con entrega física, digamos, de los dólares al vencimiento. No sé si a lo mejor venía también por ahí la pregunta o era para la parte de las garantías. O sea... Sí, si nos podés, Andrés, ampliar un poquito la pregunta, te la podemos contestar. Santiago pregunta, ¿cuántos dólares necesita para garantizar un contrato? Siendo, por ejemplo, 10.600 pesos por contrato para el primer mes, ¿a cuántos dólares equivale? Bueno, ahí tenés la parte de los márgenes, digamos, requeridos, de acuerdo a la posición, digamos, que vos quieras abrir, es por el tamaño, digamos, del contrato, ahí está detallado, depende al mes de la posición que vos quieras abrir, cuál es el requerimiento de márgenes. Tenemos un segundo. Antonio pregunta, ¿cuál es el gravamen de las ganancias de los contratos de futuro? O sea, está apuntando a si hay algún tipo de retención de impuestos de otras ganancias. Sí, están las retenciones de ganancias, de acuerdo a la RG, si no mal recuerdo, hay la 18-19 y es el 35%, y después lo que hay que tener en cuenta es el tipo de participante, si es inscripto o no inscripto. Después, si quieren esa pregunta, nos la pueden preguntar por mail y les ponemos más detalles referidos al tema impositivo. Leandro pregunta si en definitiva lo que está haciendo está operando en pesos, ¿no? Sí, ¿me escuchás, Meli? Sí, Leandro, estás operando en pesos. En realidad el dólar cotiza contra pesos, ¿no? ¿Sí? ¿Se escucha? Hola. Ahí está, ahí te escucho. Sí, ahí te escucho. No, perdón, se cortó la comunicación. No, Leandro preguntaba si operaba contra pesos y en realidad sí está operando contra pesos. Peso. Bueno, no sé si existe alguna pregunta más. ¿Hay una pregunta más? A ver. No. Bueno, vemos que no hay más preguntas. No sé si Meli querés hacer algún cierre, la por finalizada la exposición. Bueno, gracias a todos por conectarse. Como les dijimos, acá les dejamos nuestro mail. Si nos quieren escribir preguntas o tener la presentación, también se las podemos pasar por mail. Así que gracias a todos por conectarse.